A continuación vamos a hablar por qué algunas empresas deciden suspender el servicio de gestión de campañas en Facebook Ads o Instagram Ads. Existen muchas empresas que de repente deciden suspender el servicio de gestión de campañas en la red publicitaria de Facebook o Instagram. A continuación vamos a explicar por qué se da esto y cuáles son los principales motivos. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar está lo que corresponde al bajo rendimiento. Siempre cuando una empresa o negocio ve que hay un bajo rendimiento de anuncios o que este no cumple sus expectativas, lo que hace es suspender el servicio. Sin embargo, aquí hay que hacer una aclaración muy importante, que este bajo rendimiento en realidad se puede ver a muchos factores. Por supuesto que el hecho más evidente es que quizás el anunciante o agencia no rinde de la forma adecuada, no está capacitado, no domina la herramienta, y a raíz de eso, digamos, va a haber un bajo rendimiento. Ok, ese es, digamos, ese es un motivo, por supuesto, que se presupone, ¿no? Si hay un mal rendimiento o no hay un buen servicio, bueno, lo más probable es que lo cambie. Pero a veces ese bajo rendimiento también puede deberse a muchos factores, de los cuales vamos a mencionar unos puntos más adelante, ¿no? Pero a manera de resumen, ese bajo rendimiento puede deberse por nuevas normas o nuevas restricciones en la plataforma publicitaria, cambios en el entorno o en el mercado, sobre intervención de la persona, del supervisor. Quizás no hay mucha libertad porque el anunciante puede actuar. O sea, como podemos ver, hay muchos factores que pueden hacer que el rendimiento baje, ¿no? Pero, digamos, vamos a presuponer en este primer punto de que el anunciante o agencia, bueno, pues no conoce mucha plataforma, no tiene mucha experiencia y tiene un bajo rendimiento y listo, ¿no? También puede verse también a cosas específicas de un rubro de negocio que a veces es un poco más complicado, algunos mercados, algunos idiomas. Por aquí vamos a hablar específicamente de bajo rendimiento, que es el punto que digamos que la mayoría de gente ya presupone o ya conoce. Pero vamos a ver otros motivos. El siguiente punto es porque a veces este servicio se da de manera incompleta, ya que es muy importante tomar en cuenta que lo que corresponde a publicidad pagada online, en este caso Facebook Ads o Instagram Ads, no solamente es presentar anuncios o no solamente es el dominio de la plataforma publicitaria. Por ejemplo, aquí podemos hablar de varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que es presentar anuncios, claro, en teoría cualquier persona puede presentar un anuncio en Facebook Ads o Instagram Ads, cualquiera puede hacerlo. Pero pocas personas van a poder presentar ese anuncio y tener buen rendimiento, que es una cosa totalmente diferente. Ahora, cuando yo hablo de servicio incompleto, me refiero a que muchas personas solamente se enfocan en lo que es el dominio o el uso de la plataforma publicitaria, pero hay otras cosas que también son muy importantes y afectan a lo que es la campaña de anuncios en general. Por ejemplo, además de la plataforma publicitaria o dominio de la plataforma publicitaria, está lo que son las normas. O sea, si un anunciante no conoce las normas y ese rubro de negocio tiene ciertas normas, lo más probable es que no pueda presentar esos anuncios o que reciba rechazos, restricciones o sanciones por parte de la plataforma publicitaria. Entonces, hacer anuncios sin normas es como ir a ciegas. Hay que conocer las normas para hacer anuncios. A veces ese servicio se da y la persona solamente hace una parte, lo que es la publicidad paga online, no ve la parte de normas y tiene esos problemas. Ahora, además de lo que es las normas, también está lo que corresponde a la gestión de presupuestos, porque estamos hablando que se utiliza un presupuesto para esa campaña publicitaria. Si el anunciante o agencia no gestiona bien su presupuesto, no se ajusta al presupuesto o no administra de forma correcta su presupuesto, va a tener problemas, que quizás va a gastar más presupuesto que le asigna o quizás lo va a utilizar de una forma no adecuada. Entonces, la gestión del presupuesto también es otro factor que entra dentro de la parte de publicidad pagada online. Mucha gente dice, bueno, yo presento campañas pero no me hago cargo de los presupuestos. No, el presupuesto es importante porque la gestión de un presupuesto o la gestión de recursos va a hacer que esos recursos tengan mayor rendimiento, ¿no? Es como una persona, por ejemplo, que tiene gastos o una empresa que tiene ciertos gastos. Si no hay ningún control financiero, lo más probable es que los recursos estén desperdiciando o haya ahí, digamos, haya ineficiencia al momento de gestionar esos recursos. Entonces es importante que la gestión de recursos también es parte de lo que es el servicio de publicidad pagada online. Y otro punto importante es lo que corresponde a estadísticas. O sea, si no se analizan las estadísticas, podemos decir que el servicio en realidad no está completo porque no se trata simplemente de presentar, se trata de gestionar presupuesto, ver normas y analizar estadísticas para poder mejorar. Entonces aquí es importante tomar en cuenta que muchas veces este servicio de publicidad paga online, específicamente lo que son anuncios en Facebook o Instagram, a veces no está completo. Solamente estamos hablando de lo que es presentar anuncios o la plataforma como tal. Y estamos hablando otras áreas que también son importantes, como la parte de normas, la parte de gestión de presupuestos y la parte de estadísticas. Ahora, respecto a lo que vamos a hablar de la parte de estadísticas, hay que tomar en cuenta que cuando ya hablamos de estadísticas en general o específicamente, número uno está por supuesto lo que hemos hablado, que el anunciante tiene que saber interpretar las estadísticas, saber analizar esas estadísticas. Si no hay un análisis, no hay un avance. Ten en cuenta que la única forma de poder mejorar nuestros anuncios y nuestras campañas es analizando las estadísticas. Las campañas no van a mejorar por arte de magia o simplemente porque las seguimos haciendo. No. Tiene que haber una reflexión
Tiene que haber un análisis y eso solamente se hace revisando estadísticas. Ahora, este análisis lo hace el anunciante en compañía con, digamos, el supervisor o el dueño de empresa o negocio, la persona que va a supervisar ese trabajo, que va a colaborar, y pueden hacer un análisis conjunto, ¿no? Entonces, ese análisis es fundamental. Sin embargo, en esos análisis a veces hay ciertos problemas porque, por ejemplo, al cliente puede ser que no le guste mucho analizar estadísticas o no se siente muy familiarizado con estadísticas. Ahí tenemos un quizás primer problema, ¿no? Otro problema podría ser, digamos, la frecuencia con la cual se revisan esas estadísticas. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que si se va a revisar estadísticas, un análisis mensual o quizás quincenal es lo ideal. Yo siempre me inclino por la parte mensual. Pero ¿qué es lo que sucede? Que algunas empresas hacen análisis estadísticas de anuncios semanales o peor aún diario. Entonces eso ya es contraproducente porque cuando tú analizas algo, una muestra muy pequeña, digamos, estamos hablando que la muestra significativa en este caso debería ser 30 días, si tú estás analizando una vez por semana o digamos 2-3 veces por semana, estás analizando muestras muy pequeñas que no te van a poder no vas a poder llegar a conclusiones adecuadas porque la muestra es muy pequeña y por lo tanto va a estar distorsionada esa interpretación o esos datos y vas a llegar a conclusiones erradas. Tienes que ver el panorama completo y un panorama completo tiene que ser por lo menos 30 días. ¿Por qué? Porque en el transcurso del mes hay diferentes cosas que ocurren. Hay fines de semana, días de semana, hay feriados, inicio del mes, final del mes y hay diferentes comportamientos de la audiencia. Entonces, si tú analizas de repente, no sé, pues justo en un momento no adecuado, que quizás es justo en pleno feriado, que justo cayó un fin de semana y que justo cayó en un momento especial, claro, ese comportamiento no es igual a un día estándar. Entonces, si no tienes esa perspectiva y analizas las estadísticas de una manera un poco más global, no vas a poder interpretar. Lo correcto es que compares mes anterior con mes actual. Eso es lo ideal. Cuando ya comienzas a hacer análisis semanales o diarios, comienzan a haber esos problemas y, digamos, ahí ya el rendimiento va a bajar porque comienzas a llegar a conclusiones totalmente erróneas. Por ejemplo, cualquier anuncio en Facebook Ads o Instagram Ads que tú lo presentes, tú no puedes inmediatamente, no sé, pues a las horas de haberlo lanzado, sacar conclusiones si sirve o no sirve. Porque todo anuncio tiene un proceso de aprendizaje, un proceso de ensayo y error que la propia plataforma va experimentando y ese proceso de aprendizaje generalmente dura como 24 horas aproximadamente, ¿no? O 50 acciones o conversiones. Entonces, hay gente, por ejemplo, clientes o empresas, lo que sea, que de repente ven un anuncio y no dejan que el anuncio complete porque dicen, no, bueno, cancélalo porque veo que no tiene buen rendimiento, ¿no? Entonces, no, hay que analizar estadísticas cuando corresponde. Y lo ideal desde mi punto de vista es analizarlas una vez al mes y quizás la primera vez o si es algo muy, muy especial, quizás cada 15 días. Menos tiempo no porque se puede distorsionar esos datos porque no hay una muestra significativa. Otro punto que hay que tomar en cuenta es la sobresupervisión o la sobreintervención de un cliente. Entonces el anunciante, por ejemplo, es importante que tenga cierta libertad de acción. Por supuesto que esto va a depender a qué tipo de anunciante contratamos. Si estamos contratando un anunciante o una agencia profesional, un experto, un especialista que ya conoce y tiene experiencia en el rubro, entonces simplemente hay que dejarlo hacer su trabajo. Cosas simples como decirle, mira, este es el presupuesto mensual que vas a gastar, esto es lo que yo quiero promover o este es el objetivo y listo. Tú ve todo, tú ve los públicos, segmentación, creatividades, tú encárgate para sacar el mayor rendimiento posible. Ese es el deber ser. Lamentablemente eso a veces no sucede porque de repente la empresa comienza a sobresupervisar o a intervenir en cosas que no debe intervenir. Por ejemplo, dice, oye, pero ¿qué anuncio estás mostrando? ¿Qué imagen estás mostrando? ¿Qué textos? Ah, no, ese texto no, ese texto sí. Entonces comienza a meter la mano en el trabajo del anunciante y claro, eso va a hacer que el rendimiento disminuya. Porque no se trata que la imagen le guste al dueño de la empresa de negocio o al supervisor o el texto, no, se trata que le guste a la audiencia. Se trata que convierta mejor. A veces lo que va a convertir mejor son textos que no nos gustan o imágenes que quizás no le gustan a una persona específica o al supervisor o al dueño de la empresa de negocio. En realidad tiene que ser lo que tenga mayor rendimiento. Ahora, en la sobresupervisión o la sobreintervención, a veces también se comete el error de decir, no, haz esto. Y el anunciante dice, no, pero no se puede hacer porque la norma impide. No, bueno, hazlo igual. Entonces, claro, hay un problema porque tienes que buscar buen rendimiento, pero cumpliendo las normas. Si es un rubro que tiene ciertas restricciones en normas, con mayor cuidado. O sea, hay que tener más cuidado en este aspecto porque se puede echar a perder la campaña y la pueden rechazar. Entonces, si tienes un buen anunciante y una buena agencia, pero lo sobresupervisas o intervienes demasiado en sus acciones, no va a poder dar un buen rendimiento. Eso es importantísimo hacerlo. Entonces, en este aspecto siempre es importante que el anunciante o agencia eduque al cliente para enseñarle de que hay ciertos puntos en los cuales sí puede quizás intervenir y en otros que quizás no. Entonces es importante tomar en cuenta eso. También pasa, por ejemplo, con el tema de estadísticas, ¿no? Una revisión de estadísticas diarios o digamos, semanal, claro, eso va a interferir mucho en el trabajo, o sea, a nivel cliente, ¿no? Porque no lo va a dejar hacer su trabajo porque tiene que estar analizando para que el cliente vea que está avanzando. O sea, hay muchas cosas que en realidad en vez de ayudar perjudican a lo que es el trabajo de gestión de campañas en Facebook Ads. Entonces,
La sobresupervisión o la sobreintervención simplemente va a hacer que el anunciante no pueda dar su máximo rendimiento. Ahora, con una excepción a la regla, si el anunciante que estás contratando es una persona que está aprendiendo, o es una persona con muy poca experiencia, entonces tú lo estás contratando sabiendo que no tiene experiencia, entonces en ese caso sería como una especie de asistente, ¿no? Entonces si es un asistente es diferente porque ahí sí ejecuta lo que tú le dices y tú supervisas y un anunciante lo está supervisando, eso es diferente. Pero debes tomar en cuenta que es otro perfil como tal. Si tú supervisas a un asistente o una persona que recién está aprendiendo, ok, se justifica, tiene una razón de ser. Pero si contratas a un anunciante o una agencia pro, está de más que lo supervises porque ellos ya saben perfectamente hacer su trabajo. Lo más probable es que la supervisión simplemente impidas a que la persona pueda hacer su trabajo de forma correcta o con el mayor rendimiento posible. Vamos a otro punto que es la competencia. Quizás este es el más conocido. Por supuesto que es un mercado altamente competitivo. Hay muchas empresas, personas que dan este tipo de servicio de gestión de campañas en Facebook Ads. Entonces, claro, puede venir otra alternativa. Quizás, no sé, pues una persona digamos, que conecta de otra forma con el cliente o quizás le sugiere una forma nueva de hacer las cosas. Entonces, bueno, es válido que haya competencia y que el cliente cambie simplemente porque quiere que lo va a hacer con otra empresa o con otro profesional. Sin embargo, hay que aclarar un punto muy importante, que es de que a veces hay unos clientes que se desenfocan. Generalmente en este aspecto se recomienda que si uno va a contratar una agencia, digamos, o un anunciante, que tenga cierto tiempo trabajando con él. Por ejemplo, estamos hablando de un tiempo mínimo para tú decidir si sirve o no sirve. Podría ser, pues no sé, pues por lo menos que trabaje con él unos 3 meses o 6 meses. No sería, digamos, el rango ideal de tiempo, ¿no? Referencialmente quizás unos 3 meses por ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de repente hay personas que contratan a un anunciante y quieren a la semana que eso le cambie la vida, ¿no? O sea, quieren ver todo totalmente excelente y optimizado a la semana, a las 2 semanas. No va a dar tiempo, porque eso va a depender del momento de cada empresa o negocio, qué tanta actividad tiene como haciendo anuncios. O sea, son muchas cosas, ¿no? Y un anunciante no va a agarrar una varita mágica y va a transformar todo. Depende el nivel, el punto en el que se encuentra la empresa o negocio respecto a ese tema para ver qué expectativas puedes tener. Entonces, es un error, por ejemplo, de una empresa o negocio que contrata un anunciante de una agencia y de repente a la semana o a las 2 semanas lo cambia. Es un tiempo demasiado corto para llegar a una conclusión objetiva, ¿no? Quizás lo mínimo que podrías pensar o quizás 2 meses darle chance para que puedas ver realmente su trabajo. Pero si tú le das simplemente semanas de plazo, lo más probable es que no vayas a poder llegar a una conclusión objetiva, ¿no? Porque te estás dando muy poco tiempo de acción. Es perfectamente normal que siempre hayan competidores, que siempre estén dando ciertas propuestas a las empresas, pero aquí viene un punto importante, que es que si el dueño de la empresa o negocio se desenfoca mucho, eso también va a influir en la permanencia digamos, del anunciante o de la agencia. Por ejemplo, hay empresas y negocios que de forma correcta, como mencioné, contratan a un anunciante de una agencia, le dan pues 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses para que trabaje normal, y si eso no cumple sus expectativas, cambia de anunciante o de agencia. Eso, digamos, sería lo normal. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que muchas empresas y negocios contratan a un anunciante de una agencia y mientras esa agencia está trabajando, escuchan la opinión de otros anunciantes y de otras agencias que también son competidores. Entonces, claro, hay digamos, un desenfoque, porque de repente el dueño de empresa o negocio, supervisor, se asesora con otros que también son del mismo área. Entonces, claro, por supuesto que eso no va a coincidir porque siempre van a haber visiones diferentes. Entonces, al final, ¿qué pasa? Dice, no, mira, hay un asesor que dice cómo vamos a mejorar estas campañas, pero tú lo haces de esta manera. Entonces, claro, al final no sale ni lo uno ni lo otro. Sale un híbrido que al final no logra hacer nada. No llega a concretar nada porque no está siguiendo la estrategia ni de uno ni del otro. Estás siguiendo una mezcla de ambos y simplemente no estás dejando trabajar a ninguno de los dos. Entonces, para entender este punto, digamos, del desenfoque es como, por ejemplo, el ejemplo que siempre hablo cuando tú vas a un juicio, ¿no? Si tú vas a un juicio, tú contratas a un abogado o digamos, un bufete de abogados que van a encargar de planear tu estrategia. En este caso sería una de defensa, digamos, una estrategia de defensa, ¿no? Cuando te están acusando, te vas a defender, bueno, una estrategia de defensa. Pero ¿qué pasa si tú vas al juicio y estás con un abogado y de repente consultas a otro abogado y sigues lo que el otro abogado te dice en vez del que lo has contratado, o tienes otro abogado que trabaja aparte? O sea, tienes muchas opiniones. Lo único que va a pasar es que esa defensa va a ser débil, porque no vas a seguir ni una estrategia al 100% ni la otra, sino vas a querer armar tu propia estrategia, hacer tu híbrido, y al final vas a tener pocas posibilidades de poder ganar o ser competitivo en ese juicio. Entonces, debido a esto es importante de que primero, por supuesto, selecciona bien un anunciante en una agencia, y una vez que lo seleccionas, quédate con él un tiempo prudencial y sigue todo lo que te dice, pero en un tiempo prudencial, ¿no? No puedes a las semanas estar pidiendo opiniones, sino que por lo menos quédate pues un par de meses con ese anunciante o esa agencia, dale tiempo que trabajen,
y a partir de ahí recién tú verás si ves otras alternativas o no. Pero no estés, digamos, teniendo 2, 3, 4 anunciantes en paralelo o contratas a uno y estés escuchando opiniones de 3, 4, 5 anunciantes en paralelo o agencias, porque es lógico que todo el mundo te va a decir que debes de trabajar con él y todo el mundo te va a decir que lo que está haciendo el otro anunciante está mal. En todo mundo competitivo es bien raro que alguien sea lo bastante ético como para decir, ¿sabes qué? No necesitas contratarme, quédate con el que estás bien, ¿no? A veces sucede, pero generalmente eso no es lo común. Lo común siempre es ver la falla del otro para que por la misma competencia que te contrate y que al otro lo saquen. Pero aquí hay que tomar en cuenta de que también si el dueño de empresa o negocio se desenfoca de esa manera, siempre va a tener ese problema. O sea, siempre va a estar con esa duda de que hoy estará haciendo bien, pedir la opinión a otro del rubro y se desenfoca. Lo correcto es te tomas tu tiempo, contratas a un buen anunciante o una buena agencia, te quedas con él un tiempo prudencial, que puede ser, por ejemplo, yo diría mínimo por lo menos unos 3 a 6 meses. Y si sigues todos sus lineamientos, si le das todas las facilidades, ves que ese trabajo no cumple tus expectativas, entonces recién en ese momento buscas a otro anunciante. Igual puedes hacerlo en los periodos de tiempo que tú desees, pero es, digamos, más o menos los periodos de tiempo que yo recomiendo, a menos para que esa agencia o ese anunciante pueda dar su máximo potencial o pueda tener un buen rendimiento y pueda trabajar tranquilo, ¿no? Vamos con otro punto que es la incompatibilidad de caracteres. Esto es algo totalmente independiente a lo que es la parte de la gestión de anuncios y todo lo demás, ¿no? El anunciante puede ser muy bueno, la agencia puede ser muy buena, etcétera, pero lamentablemente quizás cuando se comunican o quizás no hay esa compatibilidad entre la persona que está supervisando ese trabajo o el dueño de la empresa o negocio o con quien estén coordinando, ¿no? No hay esa compatibilidad de caracteres. Digamos que una persona a veces esto pasa cuando una persona es muy analítica, muy de mucho ver números, que esto generalmente, la mayoría de anunciantes generalmente son más analíticos, son más de ver números, si trabajan con estadísticas. Y a veces algunos clientes no son tanto de números, sino son un poco más, son más de texto, son más visual o más sensitivo, etcétera, pero no son tanto de números. Entonces, claro, como que se aleja o le cuesta entender, digamos, algunos puntos, ¿no? Entonces, también puede ser si uno es más extrovertido, otro es introvertido, si otro se comunica de una forma, otro se comunica de otra manera, o simplemente no congenia, ¿no? Simplemente no hay esa afinidad para trabajar. Quizás el trato no es el más adecuado, tiene una forma de hablar muy directa o tiene una forma de hablar, digamos, no tan directa, da muchos rodeos. Entonces, claro, al final, si dos personas no logran tener cierta compatibilidad o cierta química mínima, claro, esa relación se puede ver afectada en el mediano o largo plazo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que a veces en compatibilidad de caracteres puede hacer que un servicio o una cuenta o un acuerdo se caiga simplemente porque las dos personas que están coordinando no se llevan como tal. Otro punto es el pensamiento de lo que son campañas eternas, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces una empresa de negocio contrata a un anunciante de una agencia, tiene buen rendimiento en sus anuncios y dice, bueno, ya no necesito el anunciante de la agencia porque simplemente tengo las campañas, esas campañas las extiendo su periodo de funcionamiento, ¿no? Periodo de finalización, las extiendo o las duplico y listo. Si yo tengo un costo por acción, no sé, pues digamos, de 20 céntimos, bueno, pues siempre lo voy a tener para siempre y ya no necesito el anunciante. Entonces, este es el pensamiento de campaña eterna, pensar que el rendimiento de una campaña o el desempeño de una campaña va a ser siempre igual y que no hay nada más que innovar y que simplemente copias y pegas o extiendes, ¿no? Esto pasa mucho con la gente que hace campañas la misma campaña a lo largo de un mes o de un año y la repite. Lamentablemente en lo que es la publicidad paga online, sobre todo en Facebook Ads e Instagram Ads, no funciona así. La campaña se hace una serie de ajustes y alcanza cierto rendimiento. A partir de ahí, para que iguale ese rendimiento, o quizás lo mejore un poquito, tiene que hacer constante cambios e innovaciones. Si tú te dedicas a copiar y pegar una campaña o a extenderla o a hacerla tal cual y repetirla, lo que va a pasar es que simplemente ese rendimiento va a comenzar a caer. ¿Por qué? Porque así es el medio competitivo en lo que es la parte de publicidad pagada online. La campaña constantemente hay que estarla haciendo mejoras, cambio de imágenes, cambio de textos, cambio de videos, cambio de públicos, crear nuevos públicos, buscar públicos similares, o sea, probar nuevos formatos publicitarios. Hay que hacer constantemente diferentes mejoras para mantener el rendimiento. Entonces, claro, muchas empresas de negocios dicen, bueno, pero no necesito un anunciante, duplico la campaña, la extiendo y siempre va a tener ese rendimiento. No, cuidado. Eso puede ser un grave error pensar de esa manera y peor aún prescindir de un anunciante de una agencia simplemente por tener esa forma de pensar. Bueno, yo quiero unos ajustes y con esos ajustes tengo las campañas listas y con eso tengo campañas para todo el año o por los siglos de los siglos. No es así, ya que los costos por acción o el entorno publicitario es muy dinámico y puede cambiar por múltiples factores. Y uno de estos factores precisamente, que es el siguiente punto, es el momento de la red publicitaria. Hay que tomar en cuenta que todas las redes publicitarias tienen un periodo de nacimiento, crecimiento, apogeo y de deceso o de caída, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay personas que no entienden que quizás cuando ellos empezaron en la red publicitaria o digamos en Facebook Ads o Instagram Ads,
había pocos anunciantes, era nueva la red publicitaria, quizás los costos por acción eran más bajos, las normas eran más flexibles, pero quizás si estás en el punto máximo, el punto apogeo, claro, las normas son más estrictas, los costos por acción son más caros, el servicio al cliente baja, entonces claro, se hace más difícil hacer publicidad en esa plataforma y sobre todo se hace más difícil encontrar costos por acción baratos, ¿no? Entonces claro, a veces hay empresas y negocios que no entienden esto. O sea, piensan que quizás las cosas los costos por acción han subido y creen que eso es por culpa del anunciante, pero en realidad que esos costos por acción simplemente aumentan porque el entorno de la red publicitaria cambió. O sea, hubieron más anunciantes. O sea, si de repente antes había, pues no sé, pues medio millón de anunciantes y ahora hay 2 millones, hay una gran diferencia. Si antes la plataforma publicitaria no era tan conocida y ahora todo el mundo la está utilizando, todo se encarece, ¿te das cuenta, no? Entonces hay que tomar en cuenta que entre más anunciantes hayan en la plataforma publicitaria, más caro van a ser los anuncios porque los anuncios no es un derecho, no es que es un precio fijo, los anuncios son una puja que se dan por la oferta y la demanda. Entonces es importante entender el momento de la red publicitaria y en lo personal yo recomiendo no tomar decisiones, al menos de sacar un anunciante de una agencia, simplemente porque tú ves que hay unos cambios y que esos cambios justamente coinciden con ese entorno de esa red publicitaria, ¿no? Por ejemplo, también hay redes publicitarias que de repente, debido a sanciones externas, las condiciones se ponen más difíciles. Esto, por ejemplo, fue algo que pasó a partir del año 2021 con lo que es Facebook e Instagram, cuando tuvo ciertas restricciones de Apple, unas restricciones que puso a partir de su versión iOS 14, que es que impedía que los anunciantes puedan hacer seguimiento de conversiones en algunos dispositivos Apple que utilizaban ese sistema operativo, ¿no? Entonces hay unas restricciones externas que a veces que no tienen nada que ver con la red publicitaria, pero que son parte del entorno y que van a dificultar más el trabajo. Entonces es importante que la empresa o negocio entienda en qué momento se encuentra la red publicitaria. Es una gran mentira que Facebook Ads o Instagram Ads van a ser, digamos, relevantes siempre, ¿no? Van a tener un periodo de tiempo, ¿no? En que van a ser relevantes y otros que van a ser menos relevantes y entrarán otras redes publicitarias nuevas y quizás en un momento habrá que migrar a esa plataforma publicitaria nueva, ¿no? Para más información de este tema puedes ver lo que es la parte de la historia de Google Ads, que en realidad antes se llamaba AdWords. La red publicitaria de Google tiene más tiempo que la red publicitaria de Facebook y ellos ya pasaron por un momento de ocaso y se reinventaron y volvieron otra vez a estar en el mercado, ¿no? Este ciclo que tiene Facebook Ads e Instagram Ads, que quizás tú ves que las normas son más estrictas, los costos por acción son más caros, etc. Eso es un ciclo que siempre se da en todas las plataformas publicitarias. Lo importante acá es entender en qué ciclo te encuentras y saber, digamos, más o menos qué cosas pueden pasar y tener las expectativas bastante claras en este aspecto, ¿no? Y por último y no más importante está lo que son las fallas en la comunicación. Entonces, a veces sí puede haber complejidad de caracteres, puede, digamos, ser una buena agencia, un buen anunciante, pero quizás hay ciertas fallas en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, quizás, no sé, pues una persona prefiere comunicarse por WhatsApp, pero otra persona prefiere comunicarse de manera presencial o por videoconferencia, otras personas prefieren comunicarse por email. Entonces, claro, si, digamos, hay preferencia por canales diferentes, eso puede, digamos, afectar eso, ¿no? También está en la forma en cómo se comunica, ¿no? Hay gente, como dije anteriormente, que es más de números y de datos y otras personas que más de palabras, digamos, y otro tipo de ejemplos, ¿no? Entonces ahí pueden haber ciertos problemas y fallas en la comunicación. Yo también puedo hacer un mea culpa, que a mí también me ha pasado eso, ¿no? Que a veces también he tenido sobre todo en la parte inicial de cuando comencé en el rubro, tenía ciertos problemas para comunicarme con ciertos perfiles de clientes que quizás no eran, digamos, muy afines a lo que es el análisis de estadísticas, ¿no? O gestión de presupuestos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en este aspecto y hay que saber cómo transmitir ciertas ideas y conocimientos sin saturar al cliente, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho en lo que es la parte de contabilidad. Eso es realmente lo que muchas empresas y negocios tienen esa experiencia. A veces el contador trata de informar o explicar ciertos conceptos que quizás son muy relevantes y el dueño de negocio no quiere saber nada o no le interesa o simplemente le molesta saber de eso o no quiere hablar mucho de eso, ¿no? Pero son cosas importantes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, como dueño de empresa o negocio no soy muy afín a los números, quizás lo que mide el contador como que sí es importante, pero no le va a hacer tanto caso porque no tengo esa facilidad en ese aspecto. Entonces, estoy dando un ejemplo, ¿no? Así como algunos contadores o unos contables o como le llames en tu país, tienen ciertos problemas para comunicar cierta información relevante al cliente, también va a pasar en lo que es la parte de publicidad pagada online. Por ejemplo, a mí me pasaba en Facebook Ads que a veces trataba de transmitir algunas inquietudes referente a cumplimiento de normas. Oye, mira, ¿sabes qué? No hay que hacer esto porque nos pueden cerrar la cuenta publicitaria y a veces no he tenido la forma en cómo transmitirlo de forma correcta, sobre todo en los inicios. También está lo que corresponde al rendimiento, algunas sugerencias. O sea, es fundamental que haya una buena comunicación para que el servicio pueda durar, digamos, en el mediano o largo plazo, ¿no? Como mensaje final o consejo final, yo te puedo decir de que siempre es importante en este aspecto terminar bien.
Indiferentemente cuál haya sido el motivo de que se suspende el servicio, así sea bueno o malo lo que sea, nunca hay que terminar mal. A veces hay algunos anunciantes que cometen el error de a veces negar el acceso a la cuenta publicitaria o poner trabas o no dar las contraseñas o etcétera, ¿no? Entonces, no, hay que terminar bien. ¿Por qué? Porque siempre todo en el mundo da vueltas. Y quizás si no se llegó a un acuerdo o hubieron ciertas diferencias en algún momento con un cliente o una empresa o negocio, siempre es bueno terminar bien porque en el futuro se pueden abrir otras puertas y quizás pueden volver otra vez a colaborar juntos o trabajar juntos, o quizás también el cliente o la empresa se puede dar cuenta de qué tan valioso era ese anunciante ahora que no está. Entonces es importante siempre terminar bien para que en el futuro esas puertas se puedan volver a abrir, ¿no? En mi caso personal he tenido muchos clientes que, por ejemplo, he trabajado un tiempo con ellos, se ha suspendido el servicio por X razón y en el futuro se ha vuelto a retomar sin ningún problema, ¿no? Porque, digamos, en ese distanciamiento siempre hay un análisis. A veces el cliente cuando está en el día a día no se da cuenta y asume a veces que todo va a ser así, pues, ¿no? Y a veces cuando realmente cambia de agencia o deja de contratar este servicio, recién se da cuenta de lo valioso que es, ¿no? Entonces, siempre es bueno terminar de forma bien para que en el futuro se pueda volver, digamos, a trabajar o hacer colaboraciones con ese cliente o esa empresa en general. Bueno, esto conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, suscribirte al canal. Así mismo, si deseas saber más sobre lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, te comento que tengo un curso en video sobre el tema, en el cual profundizo todos estos temas. Si deseas más información sobre este curso, ya sea el programa el mismo o los testimonios de algunos alumnos del curso, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/curso-facebook-ads. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.